Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo cómo sigue esa fiesta en los mercados y seguimos viendo cómo el SP500 sesión a sesión sigue alcanzando nuevos máximos históricos, al igual que lo ha hecho en la sesión de hoy el DAX. Seguimos viendo que las bolsas siguen totalmente intratables y seguimos viendo cómo se mantienen al alza. Por lo tanto, siempre que estamos viendo este tipo de movimientos, pues es muy complicado ir contracorriente, porque como podemos ver, la subida parece ahora mismo imparable, de momento. Eso sí, hoy vamos a ver tres acciones, vamos a ver la cotización del Banco Santander, que se está acercando a una zona de resistencia muy importante y que quizás de superarla nos abriría las puertas a volver a esos máximos que veíamos hace unos meses. Vamos a ver también la cotización del Banco Sabadell, que se acerca también a una zona muy importante de resistencia en el gráfico, que también de superarla tendríamos la señal perfecta para pensar que vamos a volver a los máximos en el gráfico. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es PharmaMar. Habíamos visto durante las últimas semanas cómo iba formando un movimiento lateral con un techo claro, en el que quizás había alguna que otra duda porque teníamos una divergencia, y se está acercando al techo de ese movimiento lateral. Una ruptura sería muy positivo, no solo en el corto sino en el medio largo plazo. Así que vamos con las tres acciones de hoy, porque yo creo que van a ser muy interesantes. Y bien, como siempre, veremos las tres acciones desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis, os registréis de forma totalmente gratuita. Y además, dentro de muy poquito, como ya os anticipaba el domingo, saldrá ya a la luz ese curso básico de Pro Realtime para todos aquellos que queráis aprender a utilizar esta versión web para poder tener los gráficos como les utilizamos en este canal de YouTube. Vamos a comenzar por el Banco Santander. Fijaros cómo el rebote tan fuerte que veíamos, la cotización se chocaba en la zona de los 4,67 y a partir de ahí corregíamos y decíamos cuidado con esta corrección, ha sido muy fuerte y hemos perforado de nuevo la directriz bajista. Eso en un primer momento era muy mala señal, pero a la vez decíamos que teníamos ese soporte, ese salvavidas en la media móvil de 70 sesiones, y que si conseguía actuar como soporte y a impulsar de nuevo la cotización sería muy buena señal, porque recuperaríamos de nuevo la ruptura de la directriz bajista y nos podría marcar que vamos a seguir manteniéndonos al alza. Fijaros cómo de momento esto sigue manteniéndose así. La media de 70 actuó como soporte y ahora hemos visto un repunte que vemos cómo se va acercando, fijaros, a esa zona clave en el gráfico, esa zona clave que son los 4,67. Fijaros cómo cuando estábamos en este movimiento de por aquí se formaba un claro soporte en esa zona, y cuando lo perdió es cuando comenzó esa caída tan importante, fijaros. Y ahora, si consiguiésemos recuperar de nuevo esa zona tan importante, los 4,67, desde la cual ya se chocó en julio y ya se ha chocado también en septiembre, yo creo que nos marcaría una clara señal de fortaleza de que nos vamos a ir a ver esos máximos que veíamos en el mes de mayo y también en el mes de junio. Sería una señal muy buena, y ahí quizás volveríamos a tener que replantear si vamos a continuar con la tendencia alcista anterior, que ahora parece que se ha puesto en pausa en los últimos meses. Lo que estamos haciendo con el movimiento actual es quizás romper la tendencia bajista que teníamos por aquí, pero hay que tener en cuenta que el movimiento lateral va a seguir vivo hasta que no consigamos romper los máximos que teníamos en junio. Que superar los 4,67 es una señal ya muy buena de fortaleza, porque nos va a mandar directamente hasta esa zona. No tenemos ninguna resistencia clara por delante. Lo podríamos poner por aquí, fijaros, la zona de los 4,90 aproximadamente, 4,88. Entonces, eso sería muy positivo, pero a la vez tenemos que ver un repunte sobre esa zona. Fijaros que si llegásemos hasta ahí, quizás veríamos una pequeña corrección. ¿Por qué no consolidar como soporte los 4,67 y luego ver el repunte por encima de esa zona? Eso sería lo mejor que podemos llegar a ver la cotización del Banco Santander, y creo que sería lo ideal para ya dar continuidad a toda la tendencia alcista anterior. Es decir, tenemos que en este caso que saber diferenciar la tendencia del corto plazo, que comenzó en mayo, que se ha roto en el corto plazo, la tendencia alcista en el corto plazo, que comenzó en agosto, que sigue viva, pero ya en el medio y largo plazo no podemos decir que sigue con esa tendencia alcista, sino que la hemos puesto en pausa. Y para recuperar esa tendencia alcista anterior hay que superar la zona de los 4,89. Esto es muy importante quizás para plantear
una posible estrategia de inversión en el Banco Santander, porque va a ser totalmente clave el punto en el que entremos. Quizás sí el posicionamiento es más a largo plazo, porque queremos pensar que va a continuar con la tendencia alcista anterior. Eso implicaría en los próximos meses que va a seguir manteniéndose al alza. Entrar ahora o entrar quizás superando los 4,67, pues bueno, dejaría algún que otro riesgo. Entrar en los 4,67 pensando en el objetivo, los 4,90, es decir, una operativa más en el corto plazo, puede ser quizás una opción más válida para el corto plazo, pero no para el largo plazo, porque podría haber bastante riesgo hasta que no consolidemos o veamos la cotización por encima de la zona de los 4,88. Esa es la clave muchas veces a la hora de llevar a cabo una estrategia, que era algo de lo que hablábamos en ese vídeo exclusivo para los miembros del canal que publicaba ayer, y quizás diferenciamos entre una posible operativa más estratégica del corto plazo, a lo mejor para ganar un 5 o un 10%, y una operativa, una operación quizás más estructural, en el que queremos tener una operativa más en el largo plazo. Eso es totalmente clave. Vamos a ver también el gráfico horario, que nos va a ayudar, fijaros, para darnos cuenta que la media de 70 es la que está actuando como soporte. ¿Por qué la tenemos que vigilar? Porque a lo mejor de primeras no superamos los 4,68. Pero si vamos hasta aquí y vemos una corrección hasta la media de 70, al final nos encontramos con ella a los 4,60, porque la pendiente es positiva. Eso no significaría que ya hayamos hecho un nuevo techo y vayamos a corregir, sino que simplemente puede estar cogiendo impulso para seguir manteniéndonos a la alza, ¿vale? Por lo tanto, la media de 70 creo que hay que seguirla muy de cerca en ese gráfico horario. Vamos a ver el cierre semanal de la semana pasada, y fijaros que bueno, fijaros, se intentó recuperar sobre esa media móvil de 6 sesiones, que en una parte de la semana estuvo por debajo de ella. Está siendo muy importante esa zona, fijaros, y mientras se mantenga sobre ella, yo creo que podemos seguir pensando en el corto plazo que se va a seguir manteniéndose al alza. No podemos interpretar igual la media de 6 sesiones en el gráfico semanal que la media de 70. Es decir, quizás la media de 6 sesiones nos da una perspectiva más en el corto plazo, y la media de 70 nos da una perspectiva más en el medio y largo plazo. Y en el gráfico mensual, pues la vela que está dejando de momento, digamos que es positiva. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ha recuperado todo lo perdido durante todo el mes, y fijaros cómo ahora mismo, si consigue mantenerse al alza, podríamos acabar el mes en máximos del mes anterior, y eso sería muy positivo, porque quizás si empezamos a ver un cuerpo más grande, porque ahora mismo fijaros cómo el cuerpo de la vela es muy pequeñito, nos puede marcar una ruptura al alza en el medio y largo plazo de todo este movimiento lateral. Fijaros como por aquí esta vela tan negativa que nos marcaba el final de esta tendencia alcista, y que dio lugar a un movimiento lateral donde veíamos velas con una mecha y una cola muy larga, y eso nos marcaba un movimiento lateral. Por lo tanto, hay que seguir muy de cerca la cotización del Banco Santander, porque nos estamos acercando. Fijaros que estamos tan solo ya a un 2%, no llega a un 1,5% de esa zona tan importante de resistencia. Y si al final vemos que la supera, sería muy bueno, porque sería la tercera vez que se ha ido hasta ella, y ahora ya sí que sí la ha conseguido superar. Sería una clara señal de fortaleza, y que quizás sería el primer paso para romper con el movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de abril. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es del Banco Sabadell, también del sector bancario, y fijaros cómo en este caso la caída tan fuerte que vimos perforaba la media de 70, pero se recuperó muy bien sobre ella, y posteriormente, y actuando como soporte, decíamos que si la perforaba podría volver a la zona de los 1,67, pero ha seguido actuando como soporte. Eso ha sido buena señal, porque nos ha marcado la tendencia alcista que llevamos viendo desde agosto. La lectura es la misma que en el Banco Santander. Teníamos una larga tendencia alcista, fijaros, y que ahora pues parece que se ha puesto en pausa desde el mes de abril, y de momento la media de 70 está actuando como soporte. Aquí hemos visto cómo en corto plazo comenzaba una nueva tendencia alcista en agosto, y quizás la ruptura de los máximos que teníamos en julio nos abre la puerta a continuar con la tendencia alcista anterior. ¿Dónde estamos ahora mismo? Fijaros que estamos en una zona, los 1,87, es una zona de resistencia, una zona con la que se chocó la cotización en mayo, se chocó en septiembre, y ahora de nuevo se ha vuelto a chocar en octubre. Es decir, una situación muy parecida a la del Banco Santander, y la lectura es la misma. Si superamos esta zona no va a romper el movimiento lateral, pero sería una señal muy positiva, porque nos llevaría a máximos, y ya estaremos muy cerca de romper todo ese movimiento lateral para seguir pensando
que nos vamos a ir manteniéndonos al alza. Además, es positivo que los mínimos que hayamos visto sean crecientes, para pensar que estamos dentro de una pequeña tendencia alcista en corto plazo que pueda romper con el movimiento lateral para recuperar la tendencia alcista principal que veníamos viendo en los últimos años de la cotización del Banco Sabadell. Quizás que lo que está faltando, pues un poquito de volumen ahora mismo con la subida, pero bueno, eso es generalizado, no es solo del Banco Sabadell. Fijaros como en el Santander también estamos viendo muy poquito volumen. Y ahora ya sí que no me vale la excusa que muchos comentabais en verano de que es que estábamos en verano. Ahora ya no estamos en verano, estamos ya metidos en el bar. Estamos a mediados de octubre y ahora es cuando se tiene que empezar a notar que el volumen es elevado. Si vemos el gráfico semanal, pues fijaros, se ve clarísimamente el movimiento lateral. Teníamos una divergencia, pero que ese soporte, fijaros, de la divergencia, los 1,68 ha actuado muy bien como soporte. Y eso ha permitido que nos mantengamos aquí. Está siendo un movimiento lateral muy, pero que muy largo. Puede ser la semilla de un movimiento al alza muy fuerte, porque estamos viendo una consolidación, como una semilla también de una distribución que podría llegar a producir unas caídas muy fuertes posteriores en el medio y largo plazo. Fijaros, movimiento muy claro, lo que estamos viendo, con muchísima volatilidad. Por lo tanto, es que no nos podemos anticipar a los acontecimientos, no tenemos una bola de cristal ahora mismo. Sí que es verdad que el volumen es bajo, podríamos pensar que no nos están dando señales positivas si pensamos que se van máximos con poquito volumen, pero es que es una tónica muy clara en los últimos tiempos. El volumen cada vez está siendo menor en los mercados, por lo tanto, pues bueno, la verdad que no es buena señal, pero tampoco es algo con lo que podamos ya decir, vale, es una subida en falso y vamos a corregir de nuevo. Creo que hasta que no veamos la ruptura del movimiento lateral que venimos viendo, no se va a saber si todo esto de aquí es una distribución o una consolidación. Evidentemente ahora estamos más cerca de la consolidación porque nos hemos alejado de ese soporte en los 1,67, pero como decimos tenemos que ver la ruptura. Y en el mensual, pues fijaros, velas muy parecidas a la que estamos viendo en el Banco Santander, que lo que nos marca es un claro movimiento lateral, nada más. Nada más. Fijaros como en septiembre parecía que a lo mejor podíamos acabar viendo una ruptura, el cierre nos fue malo, pero volvieron entre las dudas en el mes de octubre. Y seguimos con esa divergencia también en el mensual que debemos vigilar. No hemos mirado el gráfico horario, vamos a ver si podemos rascar algo. Y fijaros cómo después de la caída tan fuerte a principios de octubre se recuperó y ahora parece que la media de 200 y la de 70 actúa como soporte. Exactamente la misma lectura que en el Banco Santander. Mientras no pierda esta zona de la media 70 y la media 200, que no están alrededor de los 1,85, podríamos pensar que va a seguir impulsando a la cotización para romper esa zona tan clara de resistencia que tenemos ahora mismo. Y vamos ya con la última de las acciones, que es Farmamar. Fijaros, Farmamar, la tendencia alcista es clarísima desde abril, cuando quizás hemos visto en los mercados con un poquito más de debilidad, viendo un movimiento lateral en acciones que estaban tirando del carro durante mucho tiempo. Fijaros cómo la cotización de Farmamar vio una subida muy fuerte. Lo decíamos que durante los meses anteriores estamos viendo claramente que estaba entrando la demanda en los bancos, estaban tirando con mucha fuerza y que a lo mejor si se retiraba el dinero de los bancos en la parte alta iban a entrar en otras acciones que estaban más rezagadas, como por ejemplo el caso de Farmamar, también lo hemos visto con IAG. Fijaros dónde estamos ahora mismo, estamos atrapados en un claro movimiento lateral. Por abajo los 45,64 y por arriba prácticamente donde estamos ahora, en la zona de 50-70, 50-50 ahora mismo, que es donde está ese suelo tan importante. De ahí que digamos que la zona de ahora es clave para el medio y largo plazo. Fijaros cómo habíamos formado una divergencia por aquí y decíamos, esa divergencia es fea y puede cuadrar con el final de toda la subida y empezar a ver como mínimo una corrección hasta la directriz alcista de nuevo. Pero fijaros cómo ha actuado muy bien como soporte en la zona de los 45-64. ¿Qué pista teníamos para pensar que a lo mejor íbamos a rebotar de nuevo hasta esa zona? El RSI. Porque la divergencia, el segundo pico del RSI todavía fue muy alto. Eso que nos marcaba fortaleza y que aunque viésemos una corrección, podíamos volver a repuntar con bastante fuerza. Ahora, ¿qué duda nos queda? Cuando vemos que el RSI está en 67, pues si ahora ya sí que sí estamos viendo una subida con poquita fuerza, o si por el contrario, ahora es cuando vamos a romper ese movimiento lateral. Que rompe el movimiento lateral sería muy buena señal y puede que le quedase bastante recorrido al alza, incluso una subida bastante importante. Pero si ahora empezase a corregir,
ojito, porque ahora si volvemos hasta la zona de los 45-65, ya no nos ha marcado que tengamos mucha fuerza. Entonces ahora pondría en riesgo quizás esta zona y nos iríamos a buscar la directriz alcista o como mínimo la media móvil de 70 sesiones que está en los 42,22. Si echamos un ojo al gráfico horario, pues bueno, fijaros como la media 70 ha actuado como soporte, el movimiento lateral pues la verdad que la ha obviado un poco y ahora quizás si queremos mantener el impulso y vemos una corrección, debería actuar como soporte la media 70. Puede ser clave, al igual que ya habíamos visto anteriormente. ¿Vale? Y fijaros la importancia que decíamos de esa zona que tenemos ahora mismo en la cotización de PharmaMar. Fijaros, si ponemos el antiguo soporte por aquí, zona de los 50 aproximadamente, da igual, un punto que otro, los 50,52, lo vamos a poner, fijaros que era el suelo que teníamos en todo este movimiento de aquí y que acabó provocando que viésemos una corrección muy continuada y muy fuerte. Prácticamente la primera parte del 2023, que es lo que ha permitido tener la cotización atrapada en un nuevo movimiento lateral hasta el mes de septiembre. Pero fijaros cómo si consiguiese recuperar esa zona, podríamos volver a entrar en el movimiento anterior y podríamos volver a poner objetivos bastante más arriba y podríamos pensar que lo que hemos visto por aquí es un suelo o una divergencia y toda la caída que llevamos viendo desde el año 2020, esa fase bajista de PharmaMar, ya habría llegado a su fin. El único riesgo que tenemos es esa directriz bajista. Si juntamos los picos que teníamos en agosto, septiembre de 2021, abril 2022, julio 2022 y diciembre 2022. Aquí podrían entrar de nuevo las dudas en esa zona. Pero yo creo que sería muy positivo superar la zona de los 50-52 porque sería una clara señal de fortaleza y además estaríamos probablemente rompiendo esa posible divergencia en el gráfico diario y creo que le quedaría bastante fuerza. Una señal negativa en el gráfico semanal, pues fijaros, vamos a quitar esto, fijaros, una posible divergencia en el movimiento que llevamos viendo en las últimas semanas. Una divergencia muy tímida, es decir, si superamos esa zona que marcamos como resistencia y se mantiene con fuerza al alza, la va a romper la divergencia y eso va a ser muy positivo y nos va a ayudar a romper esa directriz bajista en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que en el corto plazo estamos dentro de un movimiento lateral, pero que de romperlo nos abriría las puertas quizás a un impulso mayor y a empezar a pensar ya de forma firme que hemos visto un suelo en toda la caída que llevamos viendo en la cotización de PharmaMar en los últimos años. Seguramente esto es lo que quieren ver los inversores que a lo mejor se han quedado atrapados en la parte alta para ver si al final acaban recuperando gran parte de su dinero, pero que normalmente esto muchas veces va muy despacito y se tiene que consolidar porque un giro después de una caída tan fuerte pues cuesta mucho y debemos ir con pies de plomo, como siempre decimos. Así que nada, hasta aquí llegamos con las 3 acciones de hoy. No lo he dicho antes, pero ahora cuando publique el vídeo, un poquito antes de publicarlo, voy a dejar una publicación para todos aquellos que sois miembros del canal para que me dejéis las acciones que queréis que veamos este próximo domingo en el mega consultorio donde vamos a ver a fondo esas acciones que me pidáis. Ahora sí queda un vídeo alrededor de 1 hora donde las veremos a fondo. La idea no es analizar 20.000 acciones, sino analizar un número de acciones que no sean muy elevado, pero verlas pero que muy a fondo y tener claros sus movimientos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Así que creo que puede quedar un vídeo muy pero que muy interesante para todos aquellos que seáis miembros del canal. Así que nada, hasta aquí llegamos. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.